Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos sobre Cyclometrics, que es la evolución de la herramienta Shizando para incorporar todo el tema de economía circular en la optimización de portafolios de inversión. Entonces, el objetivo de este video es primero explicar el contexto de uso de la herramienta de Cyclometrics. Segundo, entender los conceptos clave implementados en Cyclometrics para poder incorporar numéricamente los elementos de economía circular. Tercero, mostrar las componentes de login, de carga de iniciativas y de casos en la herramienta Cyclometrics. Entonces, teniendo claro esto, comencemos. Listo. Para entender un poco sobre la economía circular, vamos a hablar de la forma tradicional como se han venido manejando las cosas, donde contemplamos toda la cadena productiva partiendo de una extracción de recursos naturales, bien sea madera, bien sea carbón, bien sea petróleo, bien sea una serie de recursos naturales, de materias, que pasan por un proceso de producción, después por un proceso de distribución, por un proceso de consumo y luego generan unos residuos y esos residuos generan una serie de problemas. Entonces, normalmente se contempla el desechado de los residuos y otra vez volvemos a comenzar con el mismo proceso de extraer nuevos recursos naturales, pasar por todo ese proceso, por toda esa misma cadena que ya explicamos, y los residuos al final son una componente que impacta de forma negativa el medio ambiente. La economía circular surge como una respuesta a todo este proceso, en donde se contemplan procesos para que esos residuos se reincorporen de nuevo en la cadena o reducir la cantidad de residuos o buscar la manera que el proceso eh, permita reutilizar los materiales de tal manera que se generen beneficios tanto a nivel económico como a nivel medioambiental en todo el proceso. Entonces, la economía circular va de la mano del concepto de buscar eficiencias con la reutilización, con el reciclado, con las mejoras en el diseño, con la incorporación de nuevos elementos en la producción, en la distribución y en el consumo para reducir, minimizar, evitar y disponer de forma óptima de la componente de residuos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí lo vemos de otra forma. Entonces ya la economía circular incorpora componentes de tal forma que desde el diseño, desde las diferentes fases que vimos hace un momento, nos permita utilizar de forma más inteligente los recursos con los que contamos, bien sea en la componente de diseño, de producción, de reelaboración, de distribución, de consumo, de recogida o de reciclado para que nosotros tengamos eh, beneficios a nivel ambiental y beneficios a nivel económico. Entonces, dentro de Cyclometrics, como comentábamos hace un momento, que es la evolución de Chisando, eh, incorporamos estos elementos, incorporamos una calificación de estos impactos para que nosotros podamos, dentro de nuestro análisis de portafolio, mirar qué tanto peso tienen estos impactos. Estas van a ser unas calificaciones y estas calificaciones que yo voy a cargarle a mis modelos me van a indicar, por un lado, eh, mis impactos a nivel de carbono. Si son beneficios positivos, yo los puedo ponderar con un número positivo. Si son impactos negativos, yo voy a poder ponderarlos con un número negativo. Todos estos números de estas métricas las vamos a cargar en mi herramienta como porcentajes, en la herramienta Cyclometrics. Y tenemos estas componentes a nivel de emisiones de carbono, a nivel de contaminación del agua, a nivel de uso de la energía
a nivel de manejo de desperdicios y a nivel de impactos en la biodiversidad. Entonces, estas son las componentes que vamos a poder incorporar y mis proyectos vamos a incorporarles estas dimensiones. Si vemos que específicamente hay alguna de estas dimensiones que no haya ningún impacto, simplemente las ponderamos en cero. Si hay impactos positivos, eh, los ponderamos con números positivos. Si hay impactos negativos, les asignamos porcentajes negativos. También nos incorpora dos elementos adicionales. Un valor de Circular Model. En el valor de Circular Model yo voy a tener tres opciones, que son la recuperación de valor, el diseño circular o el uso óptimo. ¿De qué depende? ¿De qué depende cuál de las tres escoger? Básicamente del modelo circular que yo tenga dentro de mi proceso. Si viene incorporado desde el diseño, escogeré Circular Design. Si viene incorporado como recuperación de valor, o si viene incorporado desde el proceso de uso. Entonces, dependiendo del punto de la cadena en donde yo diseñe eh, mi modelo circular, voy a escoger una de estas tres opciones. Adicionalmente, también incorpora un parámetro de la estrategia circular a implementar. Entonces, dependiendo de la estrategia circular a implementar, me va a dar estas opciones. Una alternativa, una alternativa es extender el uso de la vida útil del activo. Otra estrategia es crear un nuevo ciclo de vida para ese activo. Otra estrategia es un uso compartido y otra estrategia es producto como servicio. Entonces yo voy a poder seleccionar dentro de cada uno de mis iniciativas, voy a poder seleccionar estos parámetros. Entonces, aquí vemos la pantalla de Ciclometrics para carga de iniciativas, en donde básicamente teníamos las componentes originales de Shizando, que eran la dimensión financiera, la excelencia operacional, la gestión de riesgos, la reputación, pero ahora voy a tener adicionalmente en Ciclometrics las 5 dimensiones de las cuales hablamos, las 5 opciones: Zero Net Carbon, Zero Net Water, Zero Net Energy, Zero Net Waste, Zero Net Biodiversity. Y por este lado, a la izquierda, vemos que incorporamos el modelo circular y la estrategia circular con las opciones que ya vimos hace un momento. ¿Cómo llegamos a la herramienta de Ciclometrics? Entonces nos dirigimos a la URL www.ciclometrics.com. El usuario que vamos a utilizar para esta prueba va a ser el usuario test y el password será suministrado por Energy Economics a los encargados de probar la herramienta. Entonces vamos a revisar este proceso. Me dirijo a una pestaña nueva en mi navegador, www.ciclometrics.com, y cuando llego a esta pestaña, aquí me da la opción de digitar mi usuario y password. Digito mi usuario, mi password y hago clic en el botón de login. Una vez allí, una vez en este proceso, una vez logueado, me va a mostrar la cantidad de iniciativas que tengo cargadas y la cantidad de casos que tengo cargados. En la parte superior de la pantalla, este va a ser mi menú de navegación. Aquí voy a poder con esta opción crear una nueva iniciativa. Con esta opción ir al panel de iniciativas, donde voy a poder ver todas las iniciativas que tengo cargadas y editarlas o eliminarlas. Aquí está la parte de casos, donde puedo crear un nuevo caso, o puedo ir a mi panel de casos, en donde voy a poder crear, editar o eliminar los casos que tengo creados. Y por último, aquí está mi panel de optimización, donde voy a poder ver las optimizaciones, voy a poder realizar la optimización de los casos o mirar los resultados de las optimizaciones que ya he ejecutado. Entonces, esa es la pantalla de la cual dispongo. Vamos a hacer un barrido rápido de estas cosas y
entendamos el flujo general de Cyclometrics. Entonces, cada proyecto o grupo de proyectos que se carga al interior de Cyclometrics se carga como una nueva iniciativa. Cada iniciativa tiene las dimensiones contenidas en la ISO 55000 más las componentes de economía circular que ya hemos visto. Una vez se tengan múltiples iniciativas cargadas, se puede proceder a crear casos de optimización, entendiendo un caso como un portafolio con una serie de condiciones a optimizar. Lo que vamos a optimizar es en qué año comienza cada iniciativa y si se va a ejecutar o no se va a ejecutar en el caso de las iniciativas binarias. En el caso de las iniciativas de tipo forzado, se entiende que sí o sí este tipo de iniciativas se van a incluir en el portafolio, y en el caso de las iniciativas de tipo parcial nos va a permitir definir dentro en qué porcentaje se va a ejecutar dentro de los rangos que yo defina la iniciativa. Por último, cuando ya se tienen múltiples iniciativas y a su vez se tienen casos creados, yo puedo proceder a optimizar un caso. Cada optimización genera un reporte y yo puedo descargar ese reporte en PDF para ver los resultados de todo el proceso. Ya vimos mi panel de inicio, ya vimos mi menú principal sobre el cual voy a realizar las operaciones básicas de Cyclometrics. Y miremos qué encontramos en cada una de las componentes. Entonces, vamos a Cyclometrics, en donde estábamos trabajando, iniciativas, y voy a cargar una nueva iniciativa. Entonces, cuando cargo una nueva iniciativa, me va a preguntar un código para la nueva iniciativa, por ejemplo, I0076. I06, ese va a ser mi código de iniciativa, nombre iniciativa de prueba 2, de prueba 6, ejemplo, el modelo circular para esta iniciativa va a ser diseño circular, y la estrategia va a ser producto como servicio, por ejemplo. Restricciones, voy a decir que como mínimo puede comenzar en el año 1 y como máximo en el año 5. Alcance parcial, límite inferior 30%, límite superior 150%. Y voy a cargar valores aquí. Voy a suponer que mi CAPEX son 500 millones en el año 1, que mi OPEX van a ser 5 millones. Estos valores son básicamente muy parecidos a como ya manejábamos el tema hechizando. Yo voy a poder colocar valores en cada uno de estos parámetros. Lo que quiero que veamos es la parte de Cyclometrics. En la parte de Cyclometrics voy a encontrar una ponderación porcentual de cada una de las componentes que ya habíamos hablado. Yo voy a poder cargar información para cada una de esas componentes. Positivos para el caso de impactos positivos y negativos. Por ejemplo, aquí voy a colocar un -10 para el caso de impactos negativos. Tengo cargada mi iniciativa. Cuando ya la tengo lista, hago clic en el botón salvar y vemos que tengo una nueva iniciativa ya salvada y yo la puedo encontrar en mi panel de casos. Este es el panel de casos. Aquí voy a poder ver todas las iniciativas que tengo cargadas y voy a poder seleccionarlas y editarlas o eliminarlas. Desde este menú principal también puedo acceder al panel de casos, donde veo mis casos ya creados y donde puedo crear o eliminar casos. Entonces vamos a editar, por ejemplo, este caso que ya estaba creado. Aquí podemos ver al lado izquierdo la ponderación de cada una de las dimensiones, incluyendo la componente de Cyclometrics, y a su vez aquí encontramos el peso ponderado de cada una de los impactos a nivel de huella de carbono, de agua, de energía, de desperdicio y de biodiversidad de la componente Cyclometrics. Con esto entonces tendríamos nuestra explicación sobre las partes básicas de Cyclometrics y nos vemos en el siguiente video donde hablaremos de la optimización.
Chao, chao.